Electoral ha cancelado la alianza de Unidad Demócrata que estaba habilitada solo para el departamento de Beni. El Tribunal Supremo Electoral resuelve cancelar la personería jurídica de Unidad Demócrata. 228 candidatos quedan fuera de la carrera electoral. En consecuencia, también se cancela el registro de sus candidatos. Según la argumentación legal, UDE vulneró la ley al hacer públicas encuestas. Dentro del análisis ha empezado obviamente con la ley de leyes, que es la Constitución Política del Estado. A partir de ello se desprenden otras disposiciones legales, está la ley de partidos políticos y la ley 026 que no es contradictoria a la ley de partidos políticos. La presidenta asegura que si la gente vota por este partido, los datos serán solo parte de la estadística. No es blanco, no es nulo, no se lo considera, solamente si está para fines estadísticos. La papeleta no sufrirá ninguna modificación. No es el primer caso donde hay candidatos que están en la papeleta pero han renunciado y están yendo a la votación del día 29 de marzo. Niegan injerencia del Ejecutivo. Estamos apegados a la ley. Ustedes tienen que ver solamente los efectos de lo que viene a ser el artículo 135 y 136 de la ley 018. Señoras y señores, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Esta es la actualidad. Actualmente en este momento en el país de lo que nos presenta el panorama electoral. Hoy uno decide conclusiones, el programa final que cierra este primer ciclo preelectoral. Esta inhabilitación del candidato Ernesto Suárez en el Beni es el tema electoral del que está hablando todo el país. Y de eso vamos a hablar esta noche en Uno Decide Conclusiones en esta primera etapa preelectoral rumbo a las elecciones del 29 de marzo con nuestros invitados especiales. Quiero agradecer la presencia esta noche de la señora Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados, que nos está acompañando. Con ella vamos a analizar este tema, vamos a hablar de este tema y también de las encuestas que en instantes vamos a presentarles en Uno Decide. Gabriela Montaño es presidenta actualmente de la Cámara de Diputados, nació el 2 de diciembre de 1975, es médica, tiene una maestría en salud pública, es representante o fue representante presidencial del Departamento de Santa Cruz del 2007 al 2009, presidenta del Senado en las gestiones 2012, 2013 y 2014, asumió la presidencia del Estado Plurinacional de manera interina. Es técnica de apoyo en organizaciones campesinas. Ella nos acompaña el día de hoy. Gracias. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Cecilia. Saludar a todos y saludar sobre todo al país. Muchísimas gracias. También queremos agradecer la presencia esta noche de don Óscar Ortiz, con quien vamos a analizar también esta situación de lo que se vive en Beni, de las encuestas rumbo a las elecciones. Óscar Ortiz es senador del Estado Plurinacional por Unidad Demócrata, nació en Santa Cruz el 28 de septiembre de 1969, graduado en Administración de Empresas de la UPSA, senador de la República del 2006 al 2011, presidente de la Cámara de Senadores, fue en el 2008 ex asesor de Comercio, ex asesor de Comercio Exterior y también gerente general de CAINCO. Licenciado Ortiz, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo al país, a la diputada Montaño y a nuestros panelistas Mónica Salvatierra, Gustavo Pedraza. Muchísimas gracias por acompañarnos con usted. Analizamos con la presidenta de Diputados también en instantes esto del Beni. Le damos la bienvenida a Mónica Salvatierra, periodista del diario El Deber, y también a Gustavo Pedraza, analista político y politólogo que nos acompaña también esta noche. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y sin más preámbulos, vamos a escuchar, luego de haber iniciado con la resolución del Tribunal Electoral a nivel nacional, esta determinación que se asumió el día de hoy, ¿qué decía Ernesto Suárez, el candidato del Beni, que ha sido inhabilitado? Junto a él, otros 227 candidatos en este departamento. No le voy a dar gusto, le vamos a ganar. Esa va a ser cuando... No, por supuesto, hay frustración porque vemos cómo el poder se impone, cómo el poder no respeta la democracia, cómo este poder que se tiene se convierte en tiranía. El ex candidato Ernesto Suárez lamentó que el tribunal haya inhabilitado a UDE. Esta instancia que deberían irse a su casa ya, porque es lo más nefasto que ha tenido. La banda de los cuatro quedó, pero de lejos,
al lado de estos sinvergüenzas delincuentes, porque no son otra cosa. Delincuentes porque le robaron la democracia a mi departamento y afectaron la democracia al país. Con lágrimas en los ojos, dijo que el MAS no ganará en Beni. Usted no va a ganar nunca en el Beni, presidente. El Beni siempre le va a ganar al MAS. Analiza posibles apoyos a otros partidos políticos. No me quiero adelantar absolutamente a nada. Simplemente el MAS en el Beni no va a ganar. Denunció que hubo injerencia del Ejecutivo. Cómplice, presidente, cómplice, porque con ese acto cobarde que usted cometió, usted instruyó a través de Obando y Suazo que esta decisión se cambie, porque tuvo miedo de enfrentarnos democráticamente en el departamento del Beni. El ex candidato pidió a los benianos no movilizarse para evitar enfrentamientos o intervenciones como ocurrió en Pando. Este gobierno cobarde está queriendo que haya enfrentamientos en el Beni para que pase lo mismo que pasó con Pando. No le demos gusto. Nosotros sabemos muy bien cómo actuar. Le hemos ganado con las mejores armas que tiene la democracia, con el voto. Ahí viene nuestra venganza. Suárez dijo que continuará en su lucha legal. En media hora está entrando ya nuestra medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a esperar el fallo. Suárez y varios parlamentarios levantaron su huelga de hambre. Nuestra lucha continúa, pero en el departamento del Beni. Nuestra lucha continúa, pero en el departamento del Beni, lo decía Ernesto Suárez, al final de la tarde, porque la resolución del tribunal se da prácticamente a las 6 de la tarde. Él ya había advertido que esta posibilidad podía ser un hecho. Uno decide conclusiones, analiza este tema, porque ha volcado prácticamente la situación electoral en un departamento, el Beni. Ernesto Suárez estaba con la preferencia electoral. ¿Qué opina de esto en un minuto, por favor, don Óscar Ortiz, de la inhabilitación de 228 candidatos en el departamento del Beni? Mire, ustedes han comenzado con esta nota el programa porque eso refleja la indignación general que hay en el país, el rechazo a un nuevo atropello a la democracia, el rechazo a esta vergonzosa actitud de un Tribunal Supremo Electoral que no es más que un apéndice del Ejecutivo, que no es más que un apéndice del movimiento al socialismo para buscar ganar las elecciones cuando no pueden con los votos, con estos tribunales parcializados. Antes lo sacaron a Ernesto por un golpe de Estado, hoy lo sacan de las elecciones antes que llegue a ser gobernador. Estoy seguro que aquí va a venir un rechazo generalizado de la población, no solo en el Beni. Si ya en el país el MAS está encaminando a una derrota general, con esto va a ser aún mucho más marcada por rechazo que va a expresar el pueblo boliviano por su voto. En el Beni, como lo definan nuestros compañeros demócratas allá, y en todo el país. Vamos a preguntarle su opinión a la presidenta de diputados, Gabriela Montaño. ¿Qué opina de este tema, de lo que hoy está hablando el país? Bueno, a Carmelo Lenz nadie le puso una pistola en la cabeza para que cometa un delito electoral. El MAS no tiene absolutamente nada que ver con que Carmelo Lenz haya presentado unas encuestas cuando esto estaba expresamente prohibido. Ahora, me llama mucho la atención que Carmelo Lenz, siendo abogado, no conozca algo básico como la ley electoral para someterse a un proceso electoral, siendo jefe de campaña supuestamente en el Beni. Y aquí a mí algo me huele raro. No entiendo que el señor Carmelo Lenz apele hoy a victimizarse, el señor Ernesto Justiniano apelen a victimizarse, cuando nadie les dijo, oigan, vayan a dar una conferencia de prensa, vayan y publiciten unas encuestas, cuando eso estaba expresamente prohibido. Lo único que se ha hecho es aplicar la ley. Cuando a nosotros nos inhabilitan nuestro candidato en Tarija, no hicimos una victimización, lo reemplazamos, que eso es lo que corresponde. Usted dice que le huele raro. ¿Por qué le huele raro esta situación? Hay que recordar que fue el jefe de campaña, Carmelo Lenz, actual gobernador del Beni, quien presenta públicamente estas encuestas en su momento, que Ernesto Suárez sale semanas después diciendo o advirtiendo de la posibilidad de la inhabilitación y que este es un tema que se está comentando bastante en las esferas del Beni. Pero usted dice que le huele raro. ¿Qué le huele raro? Me huele raro me huele una interna de ¿La pelea interna, dice usted? Pero es que no es posible explicar de otra manera que se cometa un delito electoral, que se sepa que además la sanción de ese delito por ley es la suspensión de la personería jurídica y aún así se opte por presentar unas encuestas. No lo entiendo.
Si el señor Carmelo Lens no fuera abogado, bueno, no me sorprendería, pero el señor Carmelo Lens lo mínimo que debió haber hecho es haber leído la ley electoral para someterse a un proceso electoral. Yo creo que hay una interna que se ha resuelto de la peor manera y poniendo en duda o en vilo a la gente, y me parece utilización instrumental de la democracia ese tipo de acciones. ¿Hay una pelea interna ahí, licenciado Oscar Ortiz, en Unidad No es verdad, Democrática en el Beni? rechazo categóricamente ese intento de lavarse las manos del movimiento al socialismo, que seguramente a Gabriela le han pedido que diga eso, porque aquí hay que ir a ser claros. El Tribunal Supremo Electoral falló hoy, pero anoche ya el presidente dijo lo que iba a pasar, porque es un apéndice el Tribunal Supremo Electoral del Ejecutivo. Está claro que no se ha cometido ningún delito. Gabriela utilizaba una palabra, publiciten. No se ha publicitado nada. La ley lo que penaliza es la difusión pagada. Cuando se constituye o se paga un aviso en un periódico, se difunden cuñas radiales o se difunden spots televisivos con esas encuestas. La Constitución solo da 2 causales para inhabilitar a una persona, ninguna es esta. Por lo tanto, aquí no solo hay una ley inconstitucional, sino hay una interpretación absolutamente forzada. No nos olvidemos, el presidente y vicepresidente han venido amenazando a la población para obligarlos a votar en determinado sentido y el tribunal no ha hecho nada. Aquí se muestra la doble moral de este tribunal. ¿Se han presentado casos similares? Ernesto Suárez lo denunció, se fue con el periódico Página 7, donde el concejal Silva, el ex concejal Silva, nuevamente candidato vocero del MAS, también decía, tenemos nuestras encuestas y nosotros tenemos 40, Revilla tiene 40. No pasó nada. ¿Se hizo alguna denuncia en ese caso? ¿Se planteó alguna demanda? No solo se hizo una denuncia, sino a los 2 días ya el Tribunal Departamental de La Paz los estaba absolviendo de toda culpa. Es la misma situación, exactamente la misma situación. Claro, allá tendrían que haber cancelado la personería del MAS en todo el país. Aquí han cancelado Unidad Demócrata en el Beni, que es donde estaba constituida la alianza. Esto demuestra, Cecilia, y el país entero, que realmente no tenemos un Estado de Derecho y no tenemos tribunales independientes. No tenemos tribunales independientes. Es un apéndice el tribunal del gobierno. ¿Esto es real? ¿Lo plantea Oscar Ortiz? Cuando a nosotros nos inhabilitan a algunas semanas de las elecciones, a nuestro candidato de Tarija, ¿salió el MAS a echarle la culpa al Tribunal Supremo Electoral? No. Asumió su responsabilidad, asumió que el candidato había cometido un error y reemplazó al candidato. Nosotros no salimos a echarle la culpa ni a decir el Tribunal Supremo Electoral ni el Tribunal Departamental Electoral está parcializado con la oposición, ni nada. Reemplazamos nuestro candidato. Cecilia, lo que pasó fue este video donde el señor Carmelo Lens le dice a todo el país, estas son mis encuestas, mi candidato es ganador, esto es lo que suspendió. ¿Podemos escucharlo, por favor, en este momento? Si lo puede apegar. A nivel departamental, con 1.278 muestras en todo el departamento, en un trabajo realizado desde el 23 al 25 de febrero, el resultado es que Unidad Demócrata, con el candidato Ernesto Suárez Satori, tiene un 46%, el MAS un 21% y el Movimiento Nacionalista Revolucionario un 13%. La ley 026 de... Eso es lo que hizo Carmelo Lens. Publicitó unas encuestas propias. Y él lo dice claramente en ese video. Son nuestras encuestas. Eso no puede hacerlo un candidato. ¿Por qué, Cecilia? Por una razón muy sencilla. Porque si no, las encuestas podrían ser manipulables por cualquier candidato y todos los días los candidatos estarían presentando encuestas para tratar de manipular la intención de voto de la población. ¿Hay fechas establecidas en el reglamento electoral para esto? Es absolutamente prohibido durante todo el proceso electoral que un partido político, una agrupación ciudadana que se ha presentado a una elección presente sus encuestas y las publicite y las haga públicas, como hizo Carmelo Lens. Cecilia. Y nadie, el MAS no le puso una pistola a Carmelo Lens y le dijo, señor, vaya a hacer una encuesta, vaya a cometer delito electoral. Nadie lo hizo. Por las palabras de la señora Gabriela Montaño, prácticamente entonces se están quejando sin dolor, don Oscar Ortiz, No es verdad. el Beni. No es verdad, Cecilia. Mire,
Aquí, en primer lugar, siguen utilizando la palabra publicite. No ha habido publicidad, ahí está claro. Está atendiendo una respuesta, está respondiendo a unas consultas periodísticas. Está en una conferencia de prensa. No ha pagado una publicidad. La publicidad es paga. Eso es lo que hubiera sido un delito. Pero todos hemos sido testigos, como el presidente Evo Morales, el vicepresidente García Linera, durante 10 días seguidos en todos los medios de comunicación han aparecido amenazando a la gente, chantajeando al pueblo, diciéndole que no van a haber proyectos, no van a haber recursos para los municipios y las gobernaciones donde ganen los opositores. Eso constituye un delito, coacción electoral. Y en el artículo 24 del órgano electoral dice que la sala plena tiene la obligación, Cecilia, si me permite, de querellarse contra quienes cometan este tipo de delitos. No pasó nada. El viceministro Jorge Pérez, todos hemos visto o hemos escuchado, cuando amenaza a los funcionarios de la gobernación de Tarija, tanto que quieren hablar de Tarija, dice que se va a fusilar a los que no trabajen para que ganen su candidato. Eso, además de coacción electoral, pues ya es una amenaza contra la vida de las personas. ¿Pasó algo? No pasó nada. ¿Dónde está el Tribunal Supremo Electoral? ¿Presentaron denuncia ustedes? Pero claro que se ha presentado. Nosotros, personalmente, con casi 20 senadores y diputados, hemos presentado a la presidenta del tribunal una solicitud de que cumpla el artículo 24, que la manda a querellarse contra el presidente y vicepresidente. No solo esto tiene sanción, supuestamente debían destituirlo, además tiene hasta 3 años de cárcel. ¿Qué ha hecho el Tribunal Supremo Electoral? Nada, porque nunca se van a animar a hacer algo contra el partido de gobierno. Entonces, esto muestra la injusticia, esto muestra el absoluto desequilibrio, la carencia total de Estado de Derecho. Esto todavía va a continuar, porque yo no me imagino que venga aquí la OEA a hacer, por ejemplo, una observación electoral como si nada pasara. Estas elecciones están quedando absolutamente deslegitimadas por esta actitud. Esta democracia obviamente pierde toda credibilidad. Y obviamente este Tribunal Supremo Electoral hoy se ha llenado de oprobio, de vergüenza y está indignando a todo el pueblo boliviano. Delito de coacción, dice don Óscar Ortiz con relación a las palabras del presidente y del vicepresidente. ¿Tiene algo que responder doña Gabriela Montaño? Es un absurdo su acusación, pero de todas maneras tienen todo el derecho de presentar las que quieran. Tienen, así como inhabilitaron a nuestro candidato en Tarija y nosotros lo respetamos porque somos verdaderos demócratas. Nosotros respetamos la democracia, no la respetamos cuando nos conviene y cuando no nos conviene salimos a llorar y a decir que se está generando o se está irrespetando la ley o se tiene un tribunal parcializado. En Tarija nosotros salimos a hacer huelgas de hambre, a las plazas. No, reconocimos el error y reemplazamos a nuestro candidato. ¿Por qué hoy? ¿Sabe por qué Ernesto Suárez salió ya hace 10 días a preanunciar que se le iba a quitar la personería jurídica? Porque leyó la ley después de haber hecho la conferencia de prensa, parece. Cecilia, porque recién se dio cuenta que era un delito electoral. O porque hay algo que a mí me parece más raro. Aquí lo que se está queriendo generar es deslegitimación de una elección que aparentemente en algunos territorios tenían ganados los de la oposición. ¿No será que no la tenían tan ganada y necesitan hacer un show mediático, inventarse cosas para poder salir a salvar como sea esta situación? Nosotros estábamos absolutamente seguros de hacer una excelente elección frente a Ernesto Suárez. Ojalá no hubieran cometido ese delito y ojalá nos hubiéramos visto en las urnas. Pero la ley, ¿qué tiene el señor Ernesto Suárez que no tenga el resto de los bolivianos? O sea, para el señor Ernesto Suárez no se debe aplicar la ley. Para el MAS en Tarija sí, pero para Ernesto Suárez no. Por favor. A ver, Cecilia, no le mintamos a la gente. Una de las causales de inelegibilidad que establece la Constitución es no haber renunciado 90 días antes de inscribirse. Y el señor Cabrera, que era el candidato que no menciona a la diputada Montaño, en Tarija, seguía pues de decano en enero. Después que ya había vencido el plazo, seguía decano en la Facultad de Ciencias Económicas. Eso es violar la ley y por eso fue inhabilitado. Pero ellos pudieron reemplazarlo. Aquí se está haciendo algo muy distinto, Cecilia. Y aquí no es un tema solo de Ernesto Suárez. Ernesto Suárez ni siquiera estaba en la conferencia de prensa, o sea que él no puede haber cometido ninguna falta. Se está impidiendo, porque se está excluyendo del registro electoral de la posibilidad de participar a más de 228 candidatos
que eran candidatos a concejalías, alcaldes, asambleístas departamentales. En el Beni hay unas autoridades intermedias en las provincias, subgobernadores y a gobernador. Obviamente esto no tiene parangón en la historia democrática del país, que se busque ganar las elecciones sacando pues de la cancha al competidor. Claro que así van a decir que van a querer ganar. Ernesto, estoy seguro que con toda la gente allá lo van a impedir, pero claramente, Cecilia, aquí hay un atropello absoluto a Si la estuviéramos democracia. hablando de fútbol, le diríamos prácticamente esto es como querer ganar en la mesa lo que no se gana en la cancha, dice usted. O sea, querer ganar por Valcobre, sacándolo de la cancha con poco más con la policía del otro equipo. Eso es lo que están haciendo. Están excluyendo no solo a Ernesto Suárez, a más de 220 personas, Cecilia, porque directamente ni siquiera se las puede reemplazar. Entonces, claro, no quieren competir con nadie. Pero la señora Montaño decía, ojalá no hubiésemos visto las caras o nos hubiésemos visto las urnas, ¿no? Bueno, pero nadie le cree, pues, que eso sea sincero. ¿A usted no le cree? No, ni el país tampoco le cree. Y sobre los resultados de las elecciones, el próximo 29 de marzo el pueblo le va a dar la respuesta. El pueblo ya le está mostrando al MAS que quiere una alternativa para el país, que quiere otras autoridades, que no es simplemente que venga el presidente y les diga van a votar por este. No, el pueblo quiere elegir a sus alcaldes, el pueblo quiere elegir a sus gobernadores. Después de las amenazas del presidente y vicepresidente, todos los índices de aprobación de los alcaldes o candidatos a alcaldes y gobernadores opositores más bien han subido en su intención de apoyo. Entonces, aquí claramente, Cecilia, el pueblo va a responder a este nuevo atropello a la democracia con un voto absolutamente contrario al movimiento al socialismo. Está a su lado y usted aquí en el CER, porque estamos compartiendo el estudio, le está diciendo a la señora Gabriela Montaño que no le cree. Y la población yo creo que en este momento quiere entender en qué escenario estamos y principalmente en el departamento de Beni. A ver, para mí estamos en un escenario que sin ninguna razón Ernesto Suárez, su jefe de campaña, complicaron con alguna intencionalidad. Porque yo no me creo que Ernesto Suárez y el señor Lenz no habían leído la ley para hacer semejante barrabasada. ¿Usted tampoco le cree entonces la versión de don Óscar Ortiz? Yo no hablo en términos personales. Yo con Óscar Ortiz le tengo mucho respeto, es asambleísta igual que yo y no tengo por qué irrespetarlo en lo personal como él lo hace. Yo no soy de esas personas, pero sí tengo el derecho de hacer un análisis político. Para eso estoy hoy día aquí y es parte de la tarea cotidiana de uno. Alguien del MAS se metió en la decisión interna de UD de lanzar, publicitar, convocar a una conferencia de prensa para decir, aquí están mis encuestas y en mis encuestas mi candidato es ganador por no sé cuántos puntos, etcétera, etcétera. ¿Culpa de quién es eso? Oiga, si uno quiere gobernar un departamento, un municipio, un país, lo mínimo que tiene que hacer es saber reconocer cuando se le fue la mano, cuando se equivocó, cuando cometió un delito electoral como lo ha hecho ahora Unidad Demócrata en el Beni. Si no es capaz de reconocer sus errores, ¿será capaz de gobernar? No puede ser que unos señores se paran frente a no sé cuántas cámaras, ellos solitos, sin que nadie los obligue, lancen una barbaridad como la que hicieron y después vayan y le echen la culpa al MAS, a Evo Morales, al Tribunal Supremo Electoral. Asuman su responsabilidad mínimamente. Si uno quiere gobernar, tiene que saber asumir responsabilidades. Y estos señores no pueden asumir ni siquiera algo que estuvo ante los ojos del país durante días. Señor Ortiz. Cecilia, yo comparto que este no es un tema de discusión personal, pero está claro que aquí no ha habido ningún delito. Aquí no se ha publicitado nada. Lo que nadie hubiera creído es que en el país lleguemos a este nivel de extremo. Antes esperaron que ganen las elecciones de los candidatos opositores, sacaron una ley para suspenderlos y suspendieron a más de 30 alcaldes, a más de 2 gobernadores. Ya le hicieron ese golpe de Estado a Ernesto. Hoy, preveyendo ya que no pase, no llegar ni siquiera a ese punto, lo sacan directamente de la elección. ¿Qué delito hay en atender o brindar información a la prensa? Eso no es publicidad. Publicidad es cuando se paga. Lo que ha habido es una interpretación absolutamente forzada, sesgada, porque se han presentado las pruebas, que también ha habido voceros del MAS, y tenemos el periódico Página 7 del señor Silva, vocero del MAS, habla hasta con porcentaje, dice, según nuestros datos, el señor Revilla tiene 40, el señor Mendoza tiene 40.
¿qué dijo el Tribunal de la Paz? Dijo, no está la copia del contrato con la empresa encuestadora. Bueno, ¿dónde está la copia del contrato de Carmelo Lén con la empresa encuestadora? Tampoco hay, porque no existe. Usted hacía referencia hace algunos minutos nada más a lo que decía el presidente Morales y queremos por favor compartir esto que él decía el día de ayer. Esperemos a lo que define el Tribunal Electoral. Las palabras de Evo Morales en las últimas horas antes de conocerse esta resolución. En Beni, bueno, hay un problema del Tribunal Electoral, no es un problema, tiene que decidir el Tribunal Supremo Electoral. Quiero que sepan, nosotros cuando nos han eliminado a Santa Cruz, pocos días faltando las elecciones del tercer senador, nunca me he protestado, nunca me he marchado, ni vigilias, ni huelga de hambre. A mí me informaron nuestros delegados del Tribunal Supremo Electoral que legalmente no van. Bueno, eso es un problema del tribunal, pero hay que saber respetar la legalidad y hay que saber cumplir con las normas vigentes para ser candidatos. Pero en algunas ciudades no lo están sacando en las encuestas, va a haber algunas sorpresas. Yo no sé qué quieren hacer con la huelga, yo no entiendo. Hay que saber respetar, diremos, las decisiones del tribunal y hay que saber cumplir con las normas. Pero ¿cómo estaba el candidato Ernesto Suárez antes de ser inhabilitado en la preferencia electoral? Porque hoy Uno Decide y la Red 1 con Equipos Mori presentaba la siguiente encuesta. Revisemos por favor primero la ficha técnica para conocer, porque esta es una encuesta a nivel país. ¿Era el candidato favorito Ernesto Suárez? Vamos a compartir con ustedes los resultados de la encuesta si las elecciones fueran este domingo. Equipos Mori ha realizado un trabajo en todo el territorio nacional y de acuerdo a este trabajo realizado, Ernesto Suárez mantenía el primer lugar. Ya lo hemos presentado en la edición de Notivisión y podíamos observar que seguía manteniendo un primer lugar en la preferencia electoral, que había crecido también el movimiento al socialismo, también eso se ve, pero ahora lo vamos a compartir con ustedes. El universo de estudio, hombres y mujeres de 18 años y de mayor edad. El tamaño de la muestra, La Paz, 598 casos, Cochabamba 500, Santa Cruz 525 casos. El tipo de muestreo es probabilístico. El método de la encuesta, entrevista cara a cara en hogares, se le preguntó a la gente. El periodo del estudio fue del 8 al 19 de marzo del 2015, perdón. El margen de error está con más menos 4% a 6.92% más menos. Cobertura geográfica, 9 encuestas departamentales con cobertura urbano-rural. Y el nivel de confiabilidad de esta encuesta es del 95%. 104 poblaciones se visitaron. Ernesto Suárez, ¿cómo estaba en la preferencia electoral de acuerdo a esta encuesta de Mori para la Red 1 de Bolivia? Veamos por favor. Ernesto Suárez presentaba un nivel de respaldo del 35% de acuerdo a los datos de esta segunda encuesta. En la segunda fila con verde ustedes pueden observar Ernesto Suárez. Alex Ferrier presentaba un incremento en la votación de acuerdo a esta segunda encuesta de un 27 a un 32%. En tercer lugar venía Sandro Giordano del MNR con un leve incremento también del 15 al 16%. Posteriormente venía de la agrupación Nacer Juan Willy Mae con un 4% en la actual encuesta realizada por Mori en el departamento del Beni. Esta es una elección, repetimos, a nivel departamental y obviamente se refiere a la elección de gobernador. Ernesto Suárez tenía un 35% de preferencia, de acuerdo a esta segunda encuesta, frente a un 32% de Alex Ferrier del Movimiento al Socialismo y un 16% de Sandro Giordano del MNR. No sabe y no responde en esta segunda encuesta, 6% en el departamento del Beni, 4% blanco, nulo, 0%, y no contestó la pregunta de los encuestadores de Mori, un 3% en el departamento del Beni. Estamos viendo un comparativo. Por ejemplo, el cuadro no sabe había disminuido de un 9 a un 6% en esta segunda encuesta que se realiza en el Beni. Igualmente los votos blancos del 8 al 4%, de acuerdo a lo que podemos observar. Suárez mantenía un primer lugar, pero había un crecimiento de acuerdo a la encuesta de Mori para la Red 1 de Bolivia, también del candidato Alex Ferrier del Movimiento al Socialismo, del 27 al 32%, del 33 al 35%, un incremento de 2 puntos porcentuales en el caso de Ernesto Suárez y un incremento un poco mayor en el caso de 5 puntos Alex Ferrier del Movimiento al Socialismo. En el caso del MNR, Sandro Giordano, un incremento de un 1%. Mónica Salvatierra, ¿cómo tenemos que lecturar lo que ha pasado el día de hoy? Me llama la atención que prácticamente hay un empate técnico, ¿no? De acuerdo al margen de error en Beni.
Indudablemente yo creo que lo que ha pasado hoy va a mover estas encuestas, no solamente en Beni, sino en todo el país. ¿Cómo? Me parece que yo lo que he percibido en lo que desde que he recibido la noticia es que hay mucho desconcierto en la población respecto a lo que ha pasado. Y también tengo información de que había preocupación de algunos candidatos del oficialismo, del movimiento al socialismo en Santa Cruz con relación a este tema, porque consideraban que la información referida a que el MAS hubiera influido en el Tribunal Electoral podía generarles un voto castigo. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y volviendo un poco al tema del Tribunal Electoral, es cierto, yo creo que hay que mirarlo de una manera muy amplia, ¿no? Porque si bien es cierto que se cometió la falta, o sea, el señor Carmelo Lenz dio a conocer encuestas, también hay que ver que el Tribunal Electoral no ha actuado de la misma manera con Unidad Demócrata que con el movimiento al socialismo. Llamativamente rechazó la denuncia que había contra el señor Silva en La Paz. Por haber hecho prácticamente lo mismo. Entonces eso llama la atención y pone en duda la conducta del Tribunal Electoral. Usted dice que no es pareja la ley, que no se ha tratado con de la Esa misma impresión forma. deja el Tribunal Electoral. Yo no voy a decir que el movimiento al socialismo influyó o no influyó porque no me consta. Sin embargo, es evidente que no ha habido la misma vara, ¿no?, en los dos casos. Gustavo Pedraza, ¿usted qué opina? Hay un principio universal del derecho que dice, dura es la ley, pero es la ley, ¿no? Y en el campo del derecho también hay leyes que establecen sanciones desproporcionadas frente a la falta o la infracción. En este caso, haciendo analogía con el derecho penal, podríamos decir que la ley electoral, en este caso, está sancionando desproporcionadamente. Está la ley hecha, se ha transgredido. Pero a la analogía con el derecho penal es como que a un ladrón que roba una gallina le den pena de muerte. Por lo tanto, ahí cometió un error el legislador, ¿no? Hay una falta de legitimidad. ¿Es una falta o es un delito? Para que la gente también lo entienda. ¿Hay diferencia en el Código Electoral en esto? ¿Es falta o es delito? Claro que sí, ¿no? La falta, la infracción y el delito. El delito es la falta más grave, o sea, la transgresión más grave, y lo que se ha establecido en el artículo de esta ley, esto es como un delito. O sea, porque no se ha suspendido a un candidato, es decir, se ha prácticamente eliminado la forma, ¿no? Y aquí hay mucha diferencia con lo que ha sucedido en Tarija y con lo que ha sucedido en Santa Cruz, por ejemplo, donde se suspende un candidato. En este caso, hay tres cosas que hay que ver, ¿no? El tema de la desproporcionalidad, que efectivamente está interpelada de la norma. La segunda es la desconfianza, o sea, ¿en qué contexto el Tribunal Supremo falla? O sea, el Tribunal Supremo tiene una desconfianza de más del 60% de la gente, y los errores acumulados hacen que esta institución tenga desconfianza. Por lo tanto, cuando emite una sanción de esta naturaleza, en ese contexto de desconfianza, esta decisión es asumida como algo injusto, como algo ilegítimo, y eso es lo que está pasando ahora. En política, Cecilia, no importa lo que se haga, lo que importa es la percepción del elector, y en estos momentos hay una percepción de falta de legitimidad del orden electoral y de que ha dado una sanción desproporcionada. Y tercero, hay que ver el costo-beneficio, o sea, quién gana y quién pierde. ¿Quién gana y quién pierde? Claro, aquí está, ahí está el misterio. El que más va a ganar, porque lo que vamos a ver se va a confirmar el 29 de marzo, es quien estaba segundo en la encuesta, ¿no? Y como hemos visto ahorita, hay un empate en el primer lugar. Y probablemente dependerá de cómo se canalizan esos electores que estaban apoyándolo a Suárez, para que podamos decir quién va a ganar en realidad, ¿no? Yo tengo dudas de que sea el MAS el que gane electoralmente. ¿Y quién pierde, no? ¿Y su duda dónde apunta entonces? Yo creo que no hay necesidad de adivinar, pero gran parte de ese electorado de Unidad Demócrata va a ir a apoyar al candidato del MNR, porque la estructura de poder, Sandro Jordano. Claro, la estructura de poder en el Beni es única. O sea, no hay dos estructuras de poder. La estructura del poder económico está en un solo grupo, ¿no? Que hay fricciones momentáneas, pero que al momento de tomar decisiones, esta estructura se recompone, y el candidato de esa estructura de poder ahora es Sandro Jordano, y creo que el resultado ya podemos prever cuál va a ser, ¿no? Es desproporcionada la sanción, es como darle pena de muerte al que mata una gallina, dice Gustavo Pedraza, señora Gabriela.
Es que a mí me llaman la atención varias de las opiniones que he escuchado de los analistas invitados. En primer lugar, me parece que las opiniones emitidas por la señora Mónica Salvatierra, a pesar de que goza de todo mi respeto, son la repetición del libreto absolutamente de Ernesto Justiniano hoy día en la tarde. O sea, me parece escucharlo a Ernesto Justiniano. Ernesto Suárez. Ernesto Suárez. No sé cuánto es una opinión de un analista neutral cuando es calca de eso. Me llama mucho la atención escuchar a Gustavo decir, no importa lo que se haga, sino la percepción de la gente. O sea que para aplicar la ley, no importa lo que se haga, no importa si se aplica o no se aplica la ley, lo que importa es qué percibe la gente. Si un juez imparcial como el Tribunal Supremo Electoral va a asumir esta verdad como absoluta, estamos mal. Porque entonces el tribunal tiene que cuidar las apariencias y no importa si aplica la ley. Aquí hay una ley y esa ley es clara. ¿Pero no cree que fue desproporcionada? ¿Pero por qué no lo reclamaron antes de las elecciones? ¿Por qué lo reclaman cuando son sancionados? O sea, si yo tengo unas reglas para jugar fútbol y no me gusta que me cobren penal, lo reclamaré pues antes de que empiece el partido, no cuando el partido ya está corriendo, yo le hago un penal al equipo contrincante o me mando una falta y después recién digo, no, es desproporcionada esa sanción. ¿Por qué no lo dije? Con esta misma ley del régimen electoral se hicieron las elecciones nacionales anteriores, se iniciaron estas, ¿por qué no alertaron si les parecía desproporcionada y pidieron modificarla? No, cuando cometen la falta, ahí recién, no es desproporcionada. No pues, Cecilia, o sea, esa es la institucionalidad que queremos en el país, una institucionalidad que se aplica si me conviene, una ley que se aplica si me conviene, pero lo más importante es la percepción de la gente. No, por favor, eso no es institucionalidad. ¿Perdón? Ella está diciendo, lo está aludiendo directamente. Sí, no, adelante. En realidad no es en términos absolutos, de repente me ha interpretado mal o me he expresado mal, Gabriela. No quise decir que el juez tiene que hacer lo que sea. En realidad, yo dije, en el campo político, lo que más importa lo que haga una autoridad pública, ¿no? En el campo político, lo que define el voto es la percepción de la gente, lo que define la inclinación de apoyar o no a un candidato, a eso me refería. No estoy afirmando de que sea, digamos, una chacota. Es decir, yo me ratifico, efectivamente, si esta ley era percibida como desproporcionada o este artículo debió impugnárselo antes, eso es correcto, así. Ahora, es probable que la gente que está ahora haciendo campañas se haya dado cuenta de esa desproporcionalidad ahora. Lo que pasa es que el conjunto, el marco jurídico y sus autoridades del campo, de la autoridad electoral, está bajo sospecha y eso es una pena y yo no soy partidario de ningún grupo pero, político, Gustavo, pero está bajo sospecha. Pero está bajo sospecha por un discurso permanente de una oposición que como pierde elecciones, entonces hay que golpear al árbitro. No creo. Como no gano elecciones, como he perdido el 2005, he perdido el 2009, he perdido el 2014, entonces tengo que cuestionar al juez porque no soy capaz de ganar elecciones. No es solo el Tribunal Electoral, es el Instituto Nacional de Estadística, es toda la institucionalidad pública del Estado. Ustedes han hecho grandes cambios importantísimos que hay que apoyarlos y hay que felicitarlos, pero si hay algo pendiente en este Estado es la debilidad institucional de la Contraloría General, del INRA, del Tribunal Electoral, y la desconfianza en esta autoridad es marcada, más allá de la oposición, porque la oposición frente al MAS es marginal, no llega ni al 22-23%. Por lo tanto, esa desconfianza es de la ciudadanía, más allá de lo que piensa la oposición. No lo quiero sentir ausente en la conversación, no lo escucho opinar al respecto. Adelante, don Oscar Ortiz. A ver, esta discusión que estamos presenciando entre la diputada Montaño y los panelistas es la discusión que va a tener el MAS, que va a tener el gobierno con la gente. Quieren tapar el sol con un dedo. ¿Acaso nos olvidamos, diputada Montaño, del desastre de organización que fue la elección nacional? ¿Acaso no salió después de tantas críticas y que era innegable hasta el propio presidente a decir que había estado mal organizado y que el tribunal se había aplazado? ¿Acaso nos estamos olvidando de que durante años hemos venido diciendo que la justicia estaba mal? Se negaban a reconocerlo.
cuando sintieron que la opinión pública asumía esa crítica y también se quejaba y demandaba otra justicia, ahora dicen también ellos que la justicia está mal, porque, claro, ahí doy la razón a Gustavo. Lo que no se puede negar es cuando la gente ya se da cuenta de las cosas. Y aquí está claro que la gente salió con total desconfianza de la elección nacional sobre el Tribunal Supremo Electoral, y ahora con este hecho aún va a ser mucho mayor. Y yo quiero decirle una cosa, que la ley está mal, que es inconstitucional, claro que sí, pero lo que nunca pues nadie imaginó es que vaya a haber un Tribunal Supremo Electoral capaz de interpretar que una conferencia de prensa equivale a publicitar. Eso no existe en ninguna parte del mundo. La publicidad siempre es pagada. La publicidad siempre es un producto preelaborado que se difunde por distintos medios de comunicación y además se aclara. Yo no sé si todos estamos viendo ahora que los medios de comunicación, antes de pasar un spot, aclaran, dice, esto ha sido pagado por tal partido. Entonces, eso lo hemos visto todo, eso lo estamos viviendo todo. ¿O acaso no hemos visto todo al presidente y vicepresidente amenazar una y otra vez? ¿Y eso acaso no es un delito? Claro, yo le preguntaría a Gustavo si eso no es coacción electoral. ¿Acaso no está en la ley del órgano electoral plurinacional la obligación que tiene la sala plena de enjuiciar? Ellos tienen que enjuiciar a cualquiera que comete coacción electoral. No lo han hecho. ¿Qué más prueba de la parcialización de este tribunal? Eso no coacción electoral. No es. Es un invento más de la oposición. Pero además hay un tema. ¿Se acuerda que antes de que usted muestre la encuesta yo ya prevenía? Y yo no había visto esos números, Cecilia, antes de pararme aquí. Yo decía, ojo, ¿no será que las diferencias entre el candidato Ernesto y el resto de los candidatos no son tan amplias? ¿No será que está buscando un pretexto para justificar que no estaba de caballo ganador 20 kilómetros adelante? Y está queriendo movilizar, generar otra vez lógicas de confrontación en nuestro país, cuando eso ya se había acabado. Cecilia, yo era representante presidencial cuando el señor Mario Orlando Parada, eso sí era un tribunal parcializado, el Tribunal Departamental de Santa Cruz, cuando el Tribunal Departamental sacó una publicidad donde se direccionaba el voto del ciudadano hacia el sí en el referéndum autonómico. Eso, y tuvieron que retirar, por mi denuncia, tuvieron que retirar toda su campaña publicitaria del Tribunal Departamental Electoral. Ese señor que antes había sido presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y que se reunía todos los días con Rubén Costas, con Branco Marinkovic, a acordar lo que tenían que hacer, eso era un Tribunal Departamental Electoral parcializado. Nunca me voy a olvidar yo que los señores tenían spot televisivo, jingles radiales, etcétera, y los tuvieron que guardar porque sabían que lo que yo estaba denunciando era cierto. Entonces, a nosotros no nos van a hablar de tribunales parcializados. El presidente Evo Morales ganó elecciones a pesar del árbitro. Y nosotros fuimos críticos con este Tribunal Supremo Electoral en las anteriores elecciones, porque cometió chambonadas. Pero esto era clarísimo, la ley es textual, lo acabamos de ver el video. Yo realmente creo que el señor Ernesto Suárez debería reconocer su error y no tratar de confrontar al Beni. No tratar de confrontar al Beni, porque lo único que va a lograr es que la gente cada rato se dé más cuenta de que este señor no estaba buscando unas elecciones democráticas, limpias, etcétera, estaba buscando confrontar, porque siempre tienen su plan B. Nos hacen creer que están yendo a elecciones democráticas, pero en realidad tienen un plan B, que es plan B, señor Ortiz? No existe eso. Mire, yo sé que la diputada Montaño pues tiene que tratar de defender a su partido, ¿no? Pues ya sabemos quién es Ernesto Suárez. Es ese gobernador que ganó 3 elecciones, es ese gobernador que ya sufrió un golpe de Estado. Por corrupto. No, tendría que probarlo y no puede referirse así. Corrupto hay mucho, y si no investiga el fondo indígena. Los procesos son por y si no investiga el fondo indígena y no anda dando impunidad como la viene haciendo. Aquí, Ernesto Suárez, ¿qué fue lo que hizo cuando lo tumbaron? ¿Llamó a la violencia o no? Se puso jefe de campaña, renunció y fue jefe de campaña para que gane Carmelo Lenz. ¿Y qué es lo que ha hecho ahora? Porque también sabemos lo que buscan hacer. Llamar a su gente a que no se movilice. Porque no queremos darle
o no quieren nuestros hermanos del Beni darle otro pretexto para que hagan lo que hicieron en Pando, de frente a una movilización, armar un conflicto y buscar tomar militarmente eso. Ese es el problema de fondo. Lamentablemente, Cecilia, yo creo que hoy es un día negro para la democracia boliviana, quizás uno de los días más vergonzosos, uno de los atropellos más flagrantes. Creo que ni Maduro se le ocurre una barbaridad como esta, para decirlo claro, y lamento que estemos viendo, pero estoy seguro que ese pueblo boliviano que siempre ha defendido su derecho al voto, su derecho a la democracia, su derecho a la libertad, va a dar este 29 de marzo con su voto la respuesta a este nuevo intento autoritario y antidemocrático del MAS. Sí, Mónica, por favor, adelante. Mónica quiere intervenir. También en instante vamos a escuchar las palabras entre ustedes. Porque he sido aludida por Gabriela. Y yo simplemente decirle que, en mi opinión, he mencionado 3 hechos concretos. Primero, he dicho que hay un empate técnico en Beni, que está claro, o sea, si el candidato Ernesto Suárez siguiera siendo candidato, hay un empate técnico y con un final incierto si es que él fuera todavía candidato. El segundo punto que he mencionado, que me llama la atención, es que el Tribunal Electoral no ha actuado de la misma manera con 2 hechos similares. Y el tercer punto que he mencionado es referido a la preocupación que hay en candidatos del Movimiento al Socialismo en Santa Cruz con relación a lo que podía haber decidido, porque esto era antes, era previo, lo que podía haber decidido el Tribunal Electoral. No creo estar teñida de ningún color partidario, Gabriela. Estoy mencionando hechos concretos y a veces los hechos concretos que uno menciona en una opinión pueden no estar de acuerdo con su mirada, pero es mi punto de vista. ¿Se está disculpando, Mónica? No me estoy disculpando, estoy mencionando cuáles son las razones de lo que yo opino y estoy diciendo que no estoy absolutamente teñida de ningún color político en todo esto. Yo lo respeto su condición de periodista, Mónica, pero he escuchado frases que escuché esta tarde de Ernesto Suárez, de usted, y también tengo el derecho democrático, libre, de decirlo. He escuchado frases exactamente textuales de la conferencia de prensa que dio Ernesto Suárez en su opinión. Ahora, eso no tendría nada de malo. Todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera. Lo que me preocupa es que se presente esas ideas como absolutamente neutras. Yo no creo que en política ni en el análisis haya neutralidad absoluta. Y creo que tenemos que también ser capaces de reconocer todos y todas en nuestras palabras, en nuestras ideas vertidas, que afectan, ya sea para un lado o para el otro. Efectivamente, las encuestas estas últimas encuestas que ha mostrado del Beni, están casi empatados el MAS y Ernesto. Nosotros apostamos a ir a las urnas. No fue el MAS el que cometió una falta, fue Ernesto. Y él tendrá que explicarle al país por qué lo hizo. ¿Por qué si había una ley electoral él se la pasó, la pisoteó? ¿O cree Ernesto que puede pisotear cualquier ley en el país y todo el resto lo tenemos que aceptar solamente porque él es candidato? No, yo también he sido candidata, Óscar ha sido candidato. Si nosotros hubiéramos cometido una falta, la hubiéramos asumido. Y eso es lo que debería hacer Ernesto hoy, asumir su falta y disculparse con el Beni, no tratar de confrontarlo, no tratar de inventar historias fantásticas donde no las existen. Él, su partido, sin que nadie le obligue a nada, cometió la falta y hoy perdió la personería jurídica. ¿Qué tiene que ver el MAS con eso? ¿Qué tiene que ver nadie con eso? Él lo hizo. Si detrás de eso había algún interés, si hay pugnas internas, si las encuestas estaban tan justitas y el señor Ernesto quería justificar de alguna manera, bueno, eso lo podremos discutir horas de horas, pero lo cierto es que lo único que se hizo fue aplicar una ley. El señor Ernesto no está por encima del resto de los bolivianos y el resto de los candidatos, es un candidato más.
En minutos nada más, y lo ha planteado la diputada Gabriela Montaño, dice ella no cree que Carmelo Lenz no hubiese leído la ley electoral, no cree que hubiese sido casualidad la presentación de estas encuestas por parte del partido de Ernesto Suárez. Vamos a tener la posibilidad en minutos aquí en Uno Decide Conclusiones con este tema, que es el tema coyuntural de la jornada, precisamente por lo que ha ocurrido y por esta inhabilitación del tribunal, de que existan preguntas entre la diputada y el senador y la diputada. En minutos nada más, seguimos también analizando encuestas. Ya volvemos. Primera pausa de Uno Decide. Hoy conclusiones rumbo a las elecciones en esta recta final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Uno Decide por un voto informado, en esto que hemos denominado el último programa Uno Decide Conclusiones. Ya vimos y conversamos, analizamos y debatimos aquí en el programa con relación al tema coyuntural del día, la inhabilitación de 228 candidatos en el departamento del Beni, comenzando por el candidato a gobernador Ernesto Suárez. Vamos a revisar ahora en Uno Decide Conclusiones las encuestas también a nivel país en el eje troncal. La alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, si este domingo fueran las elecciones para elegir alcalde de Santa Cruz, ¿por cuál candidato usted votaría? La encuesta de Mori para la Red Duro de Bolivia y Uno Decide dice que el 51% de la población votaría por Percy Fernández, que busca la reelección de Santa Cruz para Todos. 18% por Roberto Fernández de la UCS. 14% para Reymi Ferreira del Movimiento al Socialismo. 5% para Oscar Vargas de Sol. 4% para Ernesto Justiniano de Unidad Nacional. 1% para Gary Prado del MNR. Bella Carrillo de FPB con 0.3%. Por ninguno, 4%, no sabe 3% y voto nulo 0.3%. Santa Cruz, alcaldía. Así votaría la gente si las elecciones fueran este domingo, de acuerdo a la encuesta de Mori. Gobernación de Santa Cruz. Los datos no han variado mucho. Tenemos a Rubén Costas en el primer lugar, según esta encuesta, con un 63% del Movimiento Demócrata. Rolando Borda del MAS con un 19%, 6% para Germán Antelo de NPC, 2% para Michiaki Nagatani, que presenta un leve ascenso del MNR, 2% para Alejandro Colanzi de FE. 1% para Erika Oroza, 4% blanco, 3% no sabe, 0.5% no contesta. Si este domingo fueran las elecciones, estos los resultados en Santa Cruz. ¿Cómo ha ido evolucionando el voto con relación a la primera encuesta presentada el 27 de febrero y la que hoy estamos compartiendo con ustedes? ¿A quién Uno Decide? Este es el cuadro comparativo. 49% presentaba Percy Fernández en la primera encuesta del 27 de febrero. Hoy presenta 51%, un ascenso. Roberto Fernández en la primera encuesta presentaba un 24%. 18% se observa una baja de UCS en esta segunda encuesta. Reymi Ferreira aparentemente habría tenido, de acuerdo a esta encuesta, un ascenso. En la primera tenía 8%, hoy tiene 14%. Oscar Vargas de Sol tenía en la primera encuesta 8%, en este segundo conteo, en esta segunda medición, intención de voto, 5% baja. 3% tenía Ernesto Justiniano de Unidad Nacional, en esta segunda encuesta presenta un 4%, 1% por arriba de la anterior. 3% presentaba Gary Prado del MNR en la primera encuesta, desciende al 1% de acuerdo a esta segunda encuesta. Bella Carrillo tiene un muy leve ascenso de 0% a 0.3%. El voto blanco sube un 1% de 3 a 4, no contesta, mantiene el mismo porcentaje, 1%, y no sabe 3% en esta segunda medición en intención de voto. Este es el comparativo en torno a la alcaldía municipal de Santa Cruz de la Sierra. Pero veamos el comparativo en la gobernación. 63% mantiene, por eso le decíamos el porcentaje a Rubén Costas con relación a la primera encuesta presentada el 27 de febrero. Rolando Borda tendría un leve descenso, de acuerdo a esta segunda encuesta, de 20 a 19%. Germán Antelo, un leve ascenso del 1%, de 5 a 6% en relación a la primera. Michiaki Nagatani tenía un 3%, 2% tendría en la presente encuesta. Alejandro Colanzi habría crecido un punto, de 1 a 2%. De acuerdo a este cuadro comparativo, mantendría el porcentaje Erika Oroza. Blanco
3% en la primera encuesta, 4% en esta segunda. No sabe, bajó un punto porcentual, no contesta, también desciende, y voto nulo, el porcentaje se mantiene en el 0%. Estos los cuadros comparativos en Santa Cruz Departamento. Y revisamos ahora cómo votaría Cochabamba si las elecciones fueran este domingo. 45% para la alcaldía de Cochabamba para José María Leyes, del Movimiento Demócrata, 24% para Lucio González, del Movimiento del Socialismo, 8% para Jaime Ugarte, de Unidad Nacional, 6% para la candidata Marianela Montenegro, del MNR, 0.5% para Carlos Jorge Pérez, de FPV. Blanco 8% en la alcaldía de Cochabamba y no sabe 6%. Vamos a ver el comparativo en la alcaldía de Cochabamba en este momento con relación a la primera encuesta y a esta segunda que les estamos presentando. El crecimiento que se observa del candidato José María Leyes llama la atención. A 45% de acuerdo a esta segunda encuesta, sube su primer porcentaje que estaba en 29%. 31% tenía Lucio González en la primera encuesta, se observa una disminución en esta segunda medición de intención de votos a 24%. Ahí estamos viendo a Jaime Ugarte del Frente Único, también baja a 8%, de 10 a 8%, Marianela Montenegro del MNR sube un punto de 5 a 6%, baja Carlos Pérez de FPV. Este es el comparativo de la alcaldía de Cochabamba, los candidatos, el que más ha crecido, José María Leyes del Movimiento Demócrata. En la gobernación de Cochabamba, vamos a revisar también, por favor, datos de esta segunda encuesta que ha concluido el 19 de marzo. 55% Iván Canelas del MAS, 13% Alejandro Almaraz del Frente Único, 6% Henry Antonio del Movimiento Demócrata, 2% Mauricio Muñoz de Únete, 2% Faustino Chayar de FPV. 11% es alto el porcentaje, no sabe, igualmente voto blanco, 11% para gobernador de Cochabamba. Y vamos a ver La Paz en este momento, de Cochabamba a La Paz. Así votaría la gente en la alcaldía o por la alcaldía de La Paz si las elecciones fueran en el domingo. 52% mantendría su primer lugar Luis Revilla de Sol, Guillermo Mendoza del MAS con 35% de acuerdo a esta segunda encuesta, Biafra Saavedra de FPV con 1% y Ana María Flores del MNR con 0.4%. 6% blanco, 5% no sabe, 1% no contesta por la alcaldía de la ciudad de La Paz. Vamos a ver el cuadro comparativo en la alcaldía con relación a la primera y segunda encuesta que hoy les estamos presentando. En la primera encuesta Luis Revilla tenía 56%, hoy presenta 52% la intención de voto. Guillermo Mendoza en la primera encuesta tenía 31%, en esta segunda encuesta tendría 35%. Ana María del MNR, ya estamos viendo también allí los cuadros, vamos a volver a pasarlos en instantes. Ahí por favor, muchas gracias. Del 2% al 0.4%. Y vamos a revisar también la gente en el comparativo cómo votaría en el nulo y en el blanco a continuación. 5% blanco, 6% actualmente, 5% en la primera encuesta se mantiene no sabe, 1% se mantiene no contesta y nulo habría descendido en la ciudad de La Paz. Vamos a revisar a continuación también los cuadros con relación a la gobernación del departamento de La Paz. ¿Por cuál candidato votaría usted? Se mantendría en el primer lugar Félix Pazzi de Sol con un 43%, la agrupación del candidato alcalde Luis Revilla, 21%, Felipe Aguanca del MAS, Elizabeth Reyes de Unidad Nacional 6%, Felipe Quispe del MPS con 3%, 3% también para David Vargas del FPV. 1% para Hugo Sandoval del MNR, 1% Julio Tito de ASP, 11% no sabe. En el caso del gobernador de La Paz, 7% voto blanco, 2% voto nulo. Recordemos que las encuestas fueron realizadas por el Grupo Mori para la Red 1 de Bolivia y el programa Uno Decide. Comparativo, ahora en la gobernación de La Paz, habría subido la preferencia electoral Félix Pazzi del 30 al 43%. Habría bajado Felipe Aguanca del MAS del 27 al 21%. Elizabeth Reyes bajó también del 8 al 6%. Felipe Quispe habría descendido del 6 al 3% y David Vargas habría descendido del 4 al 3% en la preferencia electoral.
Ese es el comparativo también en La Paz. Departamento de La Paz, para la gobernación, Hugo Sandoval del MNR, un descenso de 1%, no sabe, se mantiene el porcentaje 11%, voto blanco de 11 a 7% bajó, nulo se mantiene 2% y no contesta 1% en esta segunda encuesta realizada ahora. Vamos a ver el alto también en el departamento de La Paz, en la alcaldía. Soledad Chapetón, de Unidad Nacional, 52% llevaría la delantera. Edgar Patana del MAS con 16%. Fanny Nina de Sol con 1%. Gregorio Llana de UCS con 1%. Oscar Chirinos del MPS con 1%. En la alcaldía del Alto, no sabe 15%, blanco 8% y no contesta 3%. Comparativo también ahora en la alcaldía de El Alto. Vamos a revisarlo juntos. Soledad Chapetón tendría un incremento del 35 al 52% en esta segunda medición en intención de voto. Edgar Patana del MAS habría descendido del 28 al 16%. Fanny Nina Colque habría descendido del 6 al 1%. Gregorio Llana de UCS habría descendido del 2 al 1%. Mantiene su porcentaje del 1% Oscar Chirinos del MPS. Vamos a preguntarle a la diputada Gabriela Montaño, ¿qué le sugiere esta fotografía que hemos visto, esta recorrer por el país en el eje troncal? Bueno, en primer lugar me llama muchísimo la atención que los porcentajes que veo en todos los departamentos, en el caso del MAS. Las votaciones históricas en el departamento de Santa Cruz, y los tengo aquí los datos, en las municipales, el MAS, el 2004 tenía 9.3%, el 2000 y en las departamentales 24,2%, en las municipales del 2010 30,6% y departamentales 38,3%, es decir, la elección a gobernaciones. A mí, yo francamente creo que no condice con el voto que el MAS ha tenido, ni siquiera en Santa Cruz, mire lo que le digo. Estamos hablando históricamente. Históricamente en Santa Cruz ha ido habiendo un ascenso y yo creo que hay cierto interés que en estas últimas semanas previas se direcciona el voto a la lógica de voto ganador. Y se está colocando como ganadores, en muchos casos creo que con porcentajes que difícilmente se van a dar a candidatos de la oposición. Mire, qué extraño. El MAS es el único partido que ha presentado candidatos en los 339 municipios. ¿Qué tenemos al frente? Una oposición absolutamente fragmentada. No hay un solo partido de oposición que se haya presentado en todos los municipios, en todos los gobiernos departamentales, con la misma sigla, con la misma identidad, con la misma lógica de país. El MAS es el único partido que tiene presencia nacional. Es el único partido que tiene proyección y proyecto nacional. Es el único partido que tiene la capacidad de imbricar los planes municipales, las propuestas departamentales con un plan nacional. Me parece casi imposible que esa única opción nacional tenga en algunos casos porcentajes como los que han mostrado. Como por ejemplo, ¿qué casos? Como por ejemplo el caso de Santa Cruz. ¿Usted no cree? No ha habido, ni siquiera el 2004 han habido resultados como los que se están mostrando en esas encuestas. Y el MAS hoy en Santa Cruz es una fuerza política presente y ganadora de unas elecciones nacionales. Y nosotros tenemos un plan para Santa Cruz, y ese plan para Santa Cruz estoy absolutamente segura que la gente la lee como una posibilidad de imbricar, juntar, posibilitar la transformación de su realidad local, departamental, etcétera, con un gobierno nacional que además nunca en la historia de nuestro país un gobierno nacional ha tenido tanto respaldo popular como tuvo el presidente Evo Morales. El MAS ha ganado las elecciones en Santa Cruz en octubre y por lo tanto esos resultados no me los creo, Cecilia. Estoy en la calle, veo a la gente, no creo eso. Pueden haber diferencias entre elección nacional en las que la gente mira, opta
pulsando o tomando decisiones sobre otros factores que lo que hace en una elección municipal y departamental, pero no con esta diferencia. No con esta diferencia, y me parece que realmente se está queriendo manipular la decisión de la población en los últimos días, semana de Y el presidente creo que coincidió un poco con usted, o por lo menos él le anticipaba un sopapo. Decía, va a haber un sopapo y van a haber sorpresas en algunos departamentos, quizás se pueda dar a la inversa, no lo sabemos, son encuestas que se están presentando recientemente culminadas, pero vamos a escuchar lo que decía el primer mandatario. Nos ha ido muy bien, ganamos Tarija, ganamos Santa Cruz, ganamos Pando, solo faltó Beni. Estamos preparándonos para ganar. Ni se imaginan antes, en la plaza principal de Tarija, de Santa Cruz, de Beni, de Pando, levantar la bandera de nuestro instrumento político era como delito, como pecado. Ese grupo de oligarquías, de separatistas de Santa Cruz nos mandaban proyectos de ley. ¿Para qué? Para que los del occidente entremos con pasaporte, con visa al departamento de Santa Cruz. Pero yo digo, por encima de la candidatura está nuestro proceso. Esta revolución democrática cultural. Hay un voto duro de nuestro instrumento político. Y no creo en las encuestas, ¿verdad? Yo nunca he creído. Necesitamos, así como me apoyaron, necesitamos su voto, su apoyo para que el compañero Guillermo sea alcalde de la ciudad de La Paz y la compañera Felipa sea gobernadora del departamento de La Paz. Mi pedido es ahora, en las elecciones municipales departamentales, otra vez dar sopapo a esos neoliberales que nunca quieren invertir en La Paz. Bueno, y ahí el presidente pedía a sus electores, a la gente que lo apoyaba en el departamento de La Paz, y tradicionalmente lo ha apoyado también en la ciudad de La Paz, incluso en el Alto, que apoya a sus candidatos, porque aparentemente, de acuerdo a los datos que hemos presentado el día de hoy y que se mantienen con relación a la primera tendencia en intención de voto, el MAS no ganaría ni la gobernación de La Paz ni la alcaldía de la ciudad de La Paz. Ahí tenemos, por ejemplo, Evo Morales cercado en La Paz. Soledad Chapetón, de Unidad Demócrata, ganaría en el Alto. Félix Pazzi ganaría, de acuerdo a esta encuesta, la gobernación de Sol, al igual que Luis Revilla, que estaba buscando la alcaldía en la reelección. Es decir, ninguno de los tres candidatos del MAS en La Paz ganaría. Óscar Ortiz, por favor. Gracias, Cecilia. Mire, yo creo que hay una concepción equivocada en toda la explicación que da la diputada Montaño, y es creer que el partido es el dueño del voto de la gente. La gente quiere seguir a líderes, a alcaldes, a gobernadores que sienta que van a trabajar por ello. Es lo que pasa con Rubén Costa, una persona que ha construido su liderazgo con honestidad, demostrando eficiencia y capacidad en su gestión y con cercanía a la gente. Nosotros siempre miramos con respeto las encuestas. Cuando nos desfavorecen, lo decimos habrá que trabajar más, y cuando nos favorecen decimos hay que seguir trabajando, porque al final lo que importa es el voto de la gente el 29. Cuando vemos que en todo el país además hay candidatos de oposición, por ejemplo, José María Leyes ganando la alcaldía de Cochabamba con un porcentaje tan claro, o Luis Revilla, la ciudad de La Paz, Soledad Chapetón, la ciudad del Alto, claramente eso muestra que el pueblo boliviano está marcando un punto de inflexión, y creo que lo va a marcar en esta elección, y después de lo que ha pasado hoy día va a ser mucho más marcado. En Santa Cruz, Cecilia, parece todo estar encaminado, estabilizado en la opinión pública. Yo creo que el MAS ha fracasado en esa actitud de decir, saben que voten por el partido y no importa a quién ponemos. La gente quiere ver esa capacidad de gestión, quiere ver ese liderazgo, y obviamente no lo han encontrado en su candidato, y eso explica por qué hoy no gozan de esas preferencias. Estas elecciones subnacionales podrían reconfigurar de alguna manera el mapa político que hay en el país. Tienen la oportunidad en este momento, de acuerdo a lo que hemos observado y la posibilidad que van a tener, de preguntarse entre ustedes como representantes, en este caso de partidos políticos también, y opinando el día de hoy. Adelante, don Óscar Ortiz, por favor, en un minuto para la señora Montaño y la respuesta en el mismo tiempo. Si yo le preguntaría a la diputada Montaño, ¿cuál es su posición sobre estas amenazas que han venido emitiendo una y otra vez, día tras día, el presidente y el vicepresidente, de que no van a trabajar
con los candidatos que resultaron ganadores de la oposición en las alcaldías y las gobernaciones. No solo que no van a trabajar, que no van a haber recursos, que no van a haber sus proyectos, o sea, se va a castigar a la gente que hubiera votado por ello. Yo le pregunto, ¿en qué parte de la Constitución dice esto? ¿Qué ley dice eso? ¿Qué democracia es esa donde el presidente y vicepresidente castigan a quienes ganen que no sean de su partido y castigan a la gente que hubiera votado por ellos? ¿Dónde está la democracia, diputada Montaño? Bueno, en primer lugar, habría que preguntarle a Rubén Costa, porque él lo practica todos los días en el departamento de Santa Cruz. No es verdad. Aquellos municipios donde el MAS está gobernando, Rubén Costa no solamente que no se le acerca, sino que parecería que esos municipios tienen lepra. A diferencia de un presidente que ha trabajado con todos los 339 municipios. A los 339 municipios se les entregó ambulancias, a los 339 municipios se les dio Evo Cumple, a los 339 municipios se les dio Mi Agua. Con todos esos municipios se ha hecho el esfuerzo por trabajar. Pero uno con los años aprende, y con los años y con la experiencia aprende. Estos años nos han mostrado a nosotros que hay gente que no quiere trabajar, hay gente que no le importa su pueblo, hay gente que prefiere dejar obras a medias y no concluirlas, solamente por querer mostrar que Evo Morales no concluyó la obra Evo Cumple. Y no se dan cuenta que no lo afectan a Evo Morales, lo afectan a su pueblo. Y una cosita más, Cecilia, y sobre todo para la gente. ¿Quién se puede creer que un gobierno con la legitimidad del gobierno del presidente Evo Morales, con más del 60% nuevamente vuelve a ganar elecciones, va a tener alguna inestabilidad social? Eso es lo que quisiera una oposición que le apuesta a la inestabilidad social y a la confrontación. Pero el MAS está tan fuerte como nunca. En Santa Cruz, donde antes no ganaba elecciones, ganó elección en octubre. Se cumplió el tiempo, diputada. Lo veía mover la cabeza y que usted decía no es verdad, no es verdad. Tiene una repregunta, si no vamos al contrario. Solo hay algo que conoce todo el pueblo cruceño. Rubén Costa ha trabajado con todos los municipios, no solo ha trabajado con todos los municipios, ha llevado el progreso, ha llevado energía eléctrica, tenemos más de 95% de cobertura. Ahí están los cables, ahí está la gente, ahí está cada casa, en San Julián y en Yapacaní, donde siempre ganaba el MAS. Y lo vamos a ver ahora en las elecciones, el voto de apoyo que va a recibir. Le tengo que dar el tiempo entonces para que usted pregunte. Adelante. Bueno, yo lo que quisiera consultarle es por qué la insistencia en la confrontación y no en la decisión democrática de la gente. ¿Por qué se quiere seguir buscando pretextos, el que sea? Hoy es la decisión del Tribunal Supremo Electoral sobre lo del Beni, antes era cualquier pretexto es suficiente. ¿Por qué no se va por la vía democrática y se genera propuesta en lugar de confrontación? Hace años ya Oscar dejó Bolivia atrás la lógica de confrontación. ¿Por qué la siguen intentando ustedes cuando la gente está en otro ánimo? A ver, yo creo que la diputada Montaño está un poco confundida toda la noche, confundida Ernesto Justiniano con Ernesto Suárez, ha dicho que el señor Mario Parada fue presidente del Comité Cívico, y aquí se está confundiendo también, porque su pregunta debería responderle al presidente y al vicepresidente. ¿Qué más promover confrontación que pasarse por todo el país chantajeando al pueblo boliviano, amenazándolos de que no van a trabajar con los alcaldes y gobernadores de la oposición si estos ganan las elecciones? Eso es promover la confrontación. ¿Qué más confrontación que excluir de una elección como se lo está haciendo no solo a Ernesto Suárez, a toda la lista de Unidad Demócrata en el departamento del Beni? Porque más confrontación lo que se hizo en años pasados, cuando se suspendió a más de 30 alcaldes y a 2 gobernadores con una ley que después fue declarada inconstitucional, pero no se los restituyó en sus cargos y se los siguió persiguiendo con esa justicia absolutamente controlada desde el Ejecutivo. Aquí claramente no hay una propuesta de confrontación. Rubén Costa trabajó durante todos estos años por agua, luz, camino, ahora lo va a hacer por salud, educación y vivienda, y se está marcando la diferencia. ¿Tiene otra consulta, licenciado Ortiz, para la señora Montaño? Yo creo que aquí voy a transmitir lo que está pensando mucha gente, y es que el pueblo boliviano quiere que se respete su derecho a votar.
Y yo creo que lo que corresponde es que el gobierno, el MAS, dejen de presionar a los tribunales y se permita que Ernesto Suárez, todos los candidatos de Unidad Demócrata estén habilitados el próximo domingo 29 de marzo y que sea la gente. Que dejemos de especular si la encuesta más o menos, si está mejor o peor hecha. Que sea la gente la que decida quiénes van a ser sus alcaldes, quiénes van a ser sus gobernadores. Ese es el derecho que queremos los bolivianos, que se respete. Es por lo que ha luchado tanta gente en Bolivia durante muchos años y es la democracia que nosotros queremos para nuestros hijos y para nuestro futuro. Diputada. Bueno, no ha habido ninguna consulta, pero yo quiero hacer una réplica. En primer lugar, Cecilia, la población, los panelistas, ¿quién puede creer que un presidente que se ha sometido tantas veces a elecciones, a la decisión popular, y la decisión popular votó por Evo Morales, decidió que Evo Morales sea nuevamente presidente, decidió que ese presidente nos conduzca? ¿Quién puede creer que ese presidente no cree en la democracia? Si es fruto de la democracia. Quienes no han logrado ganar elecciones a nivel nacional y hoy ven peligrar, inclusive en lugares donde ellos creían absolutamente controlada la situación, son la oposición. Una oposición fragmentada, dividida, una oposición que ni siquiera en la Cámara de Diputados se pone de acuerdo para tener una sola posición. Nosotros somos una alternativa que tiene un proyecto de país y que ese proyecto de país se va a unir como un cauce de río con 339 planes municipales y con 9 planes departamentales. Somos los únicos que tenemos una presencia nacional, a diferencia de una oposición que está languideciendo. Habría que ver en las encuestas si está languideciendo, el pueblo lo decidirá. Pero yo solo le diría a Gabriela, si es tan democrático, ¿por qué dice que no va a trabajar con los candidatos opositores que ganasen? Si la gente decidió por ellos, claro que tiene que respetarlo y trabajar con ellos. ¿Algo más que agregar ya para ir concluyendo esta primera etapa y agradecerles brevemente, por favor? Más que un diálogo que creo que no nos va a servir mucho a Oscar y a mí ni a la población, quisiera hablar sobre un tema que se tocó hace un momento y no dejarlo en el aire. Se habló de un Evo Morales cercado en La Paz, de un MAS que pierde en no sé cuántos lugares. Nosotros estamos con la certeza, porque estamos todos los días en la calle, que eso no es así en primer lugar, que el MAS está fuerte, está unido. La ciudad de La Paz, la ciudad del Alto y el departamento del Alto, y voy a decir algo que escuché ayer en Radio Panamericana, de una señora cochabambina, y que me hizo sentir lo mismo que siento yo. La Paz, el Alto, el departamento del Alto nos enseñó esta ruta de la revolución, del cambio. No creo que La Paz, el Alto y el departamento del Alto voten por sus verdugos, por quienes antes los consideraron nadie, por quienes creían que las grandes mayorías indígenas de este país tenían que estar en una esquina. A mí me parece muy difícil que la ciudad combativa, valiente del Alto, le entregue su vida, su futuro, su esperanza a la gente que antes lo convirtió en ese basurero de la historia. Eso era lo que era el Alto para estos señores. Tenemos que ir concluyendo porque tenemos la segunda parte, Mónica, nosotros también, la presencia de los candidatos a la Asamblea, donde también nos van a acompañar ustedes. En realidad esto era para una lectura general de estas encuestas que había a nivel país. Yo les quiero agradecer, estamos ya cerca, son las 11:30 de la noche, estamos avanzando. Quiero agradecerles, les pido que nos acompañen en minutos nada más. Mónica Salvatierra y Gustavo Pedraza también estarán con los candidatos a la Asamblea Legislativa Departamental conversando con nosotros. Muchas gracias a la diputada Gabriela Montaño, presidenta de la Cámara de Diputados. Gracias, senador Ortiz, por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ambos. Nos vamos a ir a una pausa. Esto es Uno Decide. Conclusiones en minutos aquí en el set de Uno Decide. Vamos a tener a los candidatos a la Asamblea Legislativa Departamental. Ya revisamos cómo votaría el país de acuerdo a la encuesta de Mori. Vamos a escuchar las propuestas de los candidatos asambleístas por Santa Cruz en el departamento en minutos. Aguárdenos, que ya regresamos.